de, de los profetas. La semana pasada el hermano Cristóbal estuvo revisando junto la vida, ¿cierto?, de Elías. Y estábamos concluyendo el ministerio de Elías cuando aparece, ¿cierto?, Eliseo. Y hoy día vamos a hablar acerca de la vida de este varón llamado Eliseo. Ya. Eliseo. Bueno, Eliseo, aproximadamente el ministerio de Eliseo dura 50 años. Él estuvo entre los años 850 y 800 antes de Cristo, ¿ya? Es un profeta que se destaca por un carácter muy manso, por obrar muchos milagros. Se narran por sobre todo muchos milagros hechos por Dios, sí, pero a través de la vida de Eliseo. El primer episodio donde aparece Eliseo, ¿cierto? Ahí está en Segunda Reyes, en el capítulo 2, cuando se le anuncia, o Elías sabía que iba a ser quitado de este escenario de la tierra. El Señor se lo iba a llevar. Entonces Elías, en una primera instancia, tiene que ir a Betel. Eliseo se niega a apartarse de su maestro. Cuando Elías es arrebatado, dicen los estudiosos de la Biblia que Eliseo ya llevaba aproximadamente 8 años como discípulo de Elías. Entonces ya se había forjado una relación entre ambos, y el Señor también le había dado testimonio a Elías que Eliseo iba a ser su sucesor. Antes de que se vaya Elías, ¿cierto?, Eliseo le dice a Elías que él quiere una doble porción de su espíritu. Recordemos, nuestro hermano Cristóbal bien lo dijo, no es que Eliseo quisiera el doble de poder que se vio en Elías, sino que él está hablando de una ley, ¿cierto?, que está ahí en el libro de Deuteronomio, explicaba, que es la de la primogenitura, la que le otorgaba a estas personas el liderazgo, ¿cierto?, en el culto. Tenían una porción mayor de la herencia en lo económico, y también en caso de guerra era aquel que tenía que encabezar a la familia. O sea, el primogénito era el sucesor del legado del padre. Entonces, eso es lo que estaba pidiendo Eliseo a Elías. Entonces aparece, ¿cierto?, estos carros de fuego, y en ese torbellino Elías es alzado. Y en ese momento el manto de Elías cae. Y lo único que queda de Elías es este manto. Recordemos que momentos antes de que sea arrebatado Elías, él con su manto, ¿cierto?, dice que toca las aguas del Jordán, y Elías y Eliseo pasan en seco. Inmediatamente después de que es arrebatado, el primer acto milagroso del Señor, ¿cierto?, a través de la vida de Eliseo lo podemos ver cuando éste hace el mismo milagro. Toma este manto, ¿cierto?, golpea las aguas, y las aguas se abren, y él pasa el Jordán también en seco. Inmediatamente los hijos de los profetas, o la escuela de profetas, recuerdan que nosotros hablamos un poco de esto de las escuelas. Samuel fue el que instauró las escuelas de los profetas en la nación de Dios, ¿cierto? Desaparecen un poco del mapa durante el proceso del reinado, ¿cierto?, de los primeros reyes de Israel y Judá, pero con Elías y Eliseo se vuelve a mencionar mucho esta escuela de los profetas. Vamos a ver más adelante que Eliseo también procuró el bienestar de estas escuelas. Entonces, inmediatamente estos profetas que vieron aquel milagro se dieron cuenta que el Señor había entregado ese respaldo y esa unción a Eliseo. O sea, el llamado, como dijimos bien, de los profetas no es dado por los hombres. No es que ella le diga a Eliseo, yo quiero que tú seas mi sucesor, sino que es Dios, a través de este agro milagroso, que confirma la sucesión, ¿cierto?, de este ministerio profético a la nación de Israel principalmente. No sé si ustedes
podrían hacer una comparación, ¿ah? Una comparación entre un maestro y un discípulo, y a través de una obra poderosa del Espíritu Santo se confirma que el discípulo toma el testimonio del maestro para seguir con el ministerio de ese maestro. No sé si a ustedes se les ocurre a alguien, dentro de la Biblia tenemos algunos ejemplos. Pueden activar sus micrófonos. ¿Aló? ¿Sí? José y Josué. ¿Bien? Moisés y Josué. Moisés y Josué. ¿Cuál fue el acto milagroso que inauguró el ministerio de Josué? Que se abrieron las aguas del Jordán. Del Jordán. Ya, muy bien. ¿Y qué había pasado con Moisés, que era el maestro? Libró a Israel. Abrió el Mar Rojo. Abrió el Mar Rojo. Entonces, inmediatamente, este acto milagroso confirma, ¿cierto?, que Josué, aquel que iba a conquistar la tierra de Canaán, tenía, ¿cierto?, la sucesión, porque el liderazgo, como dijimos, es dado por Dios, no por mérito de los hombres. Ahora les voy a poner otra tarea. El mismo ejemplo, la misma situación o similar, pero en el Nuevo Testamento. Una obra que me diga si el discípulo sí fue, ¿cierto?, el sucesor natural o especial de parte de Dios del maestro. Los apóstoles. Los apóstoles. ¿Sí? ¿Sí? Los apóstoles y Jesús. Los apóstoles y Jesús. De hecho, el mismo Jesús dijo, y cosas mayores que las que yo hago van a poder hacer ustedes. Pondrán la mano sobre los enfermos, serán sanos, harán grandes obras y maravillas. ¿Cuál era el propósito, Cristóbal, de los milagros? Poder demostrar el poder de Dios. Exacto. Entonces... Marco, sí. otro ejemplo, Pablo y Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, ahí sale más o menos el contexto. He acabado la carrera, he guardado la fe, por tanto me espera la corona. Predica la palabra, obra de evangelista, y ahí lo está comisionando. Es como estar entregando el báculo. Yo me voy, pero te quedas tú. Sí, ¿qué es lo que...? ¿Se escucha mal, Marquito? Sí. ¿Hay alguien que está aspirando? ¿Por qué no le pasa audífono? Ya, son los pastores que están dando un poco la hora, ¿eh? Le vamos a pasar audífonos para que no nos... ¿Se le ocurrió hacer aseo ahora en la tarde? Claro, le tocó la hora del aseo, ya. Muy bien. En general, Jesucristo con todos sus discípulos, ¿cierto?, estos milagros poderosos, y la pastora nos da el ejemplo de Pablo con Timoteo. En específico, un discípulo que yo puedo notar, ¿cierto?, ese cambio, ¿cierto?, en autoridad, en poder. Por ejemplo, en Pedro, cuando una vez que el Señor envía el Espíritu Santo en Pentecostés, él se levanta, predica y 3.000 personas se convierten. Entonces, inmediatamente Pedro, el que era cobarde, el que negó a Jesucristo, dejó de ser ese Pedro y pasó a ser el apóstol Pedro. Entonces, un evangelista nato. O sea, imagínense ustedes predicar un mensaje y que 3.000 personas se conviertan, es algo poderoso. Entonces, el Señor respalda a través de estas señales a sus siervos, así como pasó con Eliseo. Y hay una palabra maravillosa que dijo Jesucristo: cosas mayores harían ustedes, ¿no? Una tremenda promesa, conociendo que los mismos discípulos vieron cómo el Señor pudo resucitar, por ejemplo, a Lázaro, pudo alimentar a 5.000 hombres, una cosa tremenda, ¿ya? Entonces, la separación de las aguas. Después vemos una obra donde
este hombre, Eliseo, ¿cierto?, acude en socorro de unas personas, ¿cierto?, que estaban preocupados porque las aguas de una ciudad, ¿cierto?, estaban contaminadas. Y el Señor también obra a través de Eliseo para sanar esas aguas. Y un acto que para mí es muy fuerte, no sé si ustedes lo leyeron, es cuando unas personas se burlan de Eliseo, le llaman calvo y se rían de él, y el Señor envía 2 osos, y esos osos destruyen a varios jóvenes de esa ciudad por haber hecho eso con su ungido. A ustedes les parece un poco duro, pero generalmente cuando el Señor comienza un proceso y respalda a sus siervos, hay actos severos, ¿cierto?, que dejan un ejemplo. O sea, desde ese momento yo creo que nadie se iba a reír y nadie iba a cuestionar la autoridad de Eliseo como un profeta de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira vendieron una heredad, se presentaron, ¿cierto?, delante del apóstol Pedro, y ellos tenían que dar una porción, ¿cierto?, una porción establecida como ofrenda por la venta de esa heredad. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mintieron, dijeron que la heredad se vendió menos y le mintieron al Señor. Dieron menos ofrenda de la que debían dar. ¿Y qué pasó con ellos dos? Murieron. ¿Por qué fue tan severa? ¿Por qué fue tan severo el Señor con Ananías y Zafira? Porque estamos en el comienzo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, de esta forma el Señor le enseña a su pueblo la importancia de la ofrenda y cómo el Señor también es un Dios santo, ¿cierto?, que no permite la maldad y la iniquidad en medio de su pueblo. Entonces, generalmente Marco, cuando... ¿Sí? Yo creo que el punto está en de qué perspectiva vemos la ofensa o la mentira de manera mentira. Si nosotros vemos que los hombres, por ejemplo, los jóvenes molestaban a Eliseo, sí, claramente, bajo esa perspectiva, el castigo es grande porque molestaban a Eliseo. O que Ananías y Zafira le mintieron a los apóstoles. No, es grave lo que recibieron en relación a lo que hicieron. Sin embargo, el punto no es que Ananías y Zafira le mintieran a los apóstoles, porque los muchachos molestaron a Eliseo, sino que ambos atacaban directamente a Dios y mintieron a Dios, se burlaron de lo que Dios hizo también. Entonces la ofensa no es contra no es contra las personas, sino es contra Dios. Cuando la ofensa es contra Dios, claramente ahí tiene un impacto mucho mayor, mucho más grande. Ahí la gravedad baja y tiende más a ser grave a ser justo. Eso. Cristóbal, se te escucha un poquito mal, ya no sé si a ustedes también les pasaba, pero algo alcancé a escuchar y creo que tiene razón Cristóbal en el sentido que este mal que hacían cuando se burlaban de Eliseo, lo hacían contra Dios. ¿Ah? Cuando uno va contra una persona que es enviada por Dios, tú te vas contra Dios. Como se le dijo al apóstol Pablo, deja de darte patadas con un clavo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, porque cuando tú persigues a un seguidor de Cristo, estás persiguiendo al mismo Jesucristo. ¿Ah? Por eso Jesucristo le dijo a Pablo, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Entonces el Señor también respalda a los que ha llamado. Aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo entre el maestro y el discípulo. Fueron muy distintos, muy distintos. Me gusta cómo describe la Biblia a Elías. Elías lo describe como velludo, ¿ah? Y que su gran posesión era un cinturón de cuero. Vivía aislado en el campo. En cambio, Eliseo, nosotros lo vamos a ver, metido, ¿cierto?, en el ejército o en grandes ciudades. Era una persona muy sociable. Elías tendía a ser medio ermitaño. No tenía posesiones. Eliseo tenía yunta de bueyes, era un agricultor y logró hacerse de una pequeña fortuna. Elías aparecía de manera
espontánea o de golpe, ¿cierto? Y en ocasiones solo para confrontar a los reyes. Eliseo, en cambio, era un consejero muchas veces personal y era muy cercano y amigo de reyes de Israel, ¿ya? Elías se le conoce como un profeta de fuego. ¿Se acuerdan cuando fueron a buscar a Elías en cuadrillas de 50 y cayó fuego y los consumía a todos? Bueno, así fue el ministerio de Elías, fue un ministerio de fuego, como dice su nombre. En cambio, Eliseo fue un pastor espiritual, alguien que acompaña, alguien que aconseja, alguien, no estoy diciendo que haya sido liviano espiritualmente, pero sí tuvo un espíritu y una forma de actuar mucho más tranquila que quizás lo hizo Elías. Elías se destaca por milagros destructivos, ¿ya? Eliseo, en muchas ocasiones, vemos obras de misericordia, incluso perdonó la vida de muchos de sus enemigos. En contraste con Elías, que se acuerdan cuando cayó el fuego ahí en el monte Carmelo, que mató a todos los profetas de Baal, les corrió espada, distintos, ¿cierto? Elías, podemos ver truenos y fuego, y el ministerio de Eliseo fue un ministerio mucho más sereno. Si quieren participar, hermanos, pueden ir también preguntando o haciendo sus aportes. Bueno, tenemos acá a Joram y Josafat contra los moabitas. No siempre la nación del norte y la nación del sur fueron enemigas, ¿ya? En ocasiones especiales salieron cuando tuvieron un enemigo en común, ¿ya? Tenemos a Joram, que fue rey del norte, ¿ah? Rey de Israel, reinó 12 años e hizo lo malo. Joram siguió, ¿cierto?, el legado de su padre, quien instauró el baalismo dentro de la nación de Israel, ¿ah? Entonces era muy idólatra y además les facilitaba todo el culto idolátrico dentro de la nación, ¿ya? Como un culto nacional. Y Josafat, que es un rey del sur, que en general se considera como un buen rey, reinó muchos años en Judá, y tuvieron un enemigo común que eran los moabitas. ¿Por qué? Porque Moab pagaba tributo, ¿cierto?, a la nación de Israel. Cuando estaba acá, los moabitas le daban ofrendas, ¿cierto? Ahí explica en ovejas y en otras cosas más, pero ellos decidieron no dar más tributo a Israel. Entonces Joram le declara la guerra a los moabitas, invita, ¿cierto?, a Josafat a unirse en armas contra los moabitas. Y aquí Eliseo también irrumpe porque los profetas de Dios tienen mucho que ver con la historia, ¿ya? Como vimos nosotros clases atrás, los ministerios de estos profetas iba también determinado por el contexto histórico donde tenían que desarrollar su ministerio, ¿ya? Entonces, además de estos reyes, se une el rey de Edom, los edomitas, que son antepasados, si no me equivoco, de Esaú, el hermano de Jacob, ¿ya? Generalmente fueron enemigos, pero en esta ocasión fueron a la guerra contra Moab. Entonces, fueron con un gran ejército. Tenemos el ejército de Israel, el ejército de Judá y el ejército de Edom. Entonces, en un momento, el ejército estaba, ¿cierto?, en un sitio donde no había agua. No había agua. No habían enfrentado al enemigo y ya se enfrentaban a una gran dificultad, porque imagínense un ejército sin agua, tienen que darle alimento y agua a los animales para los carros, ¿cierto? Tienen que también ellos nutrirse, el agua es un elemento vital, entonces se empezaron a desesperar. Pero lo bonito de toda esta historia es que ellos buscaron respuestas en Dios. ¿Ah? ¿Y a quién acudieron? A Eliseo, quien
era el profeta de Dios, por lo tanto hablaba en nombre de Dios. Aquí podemos ver algo. Yo quisiera que ustedes puedan ver un principio detrás de esta historia, porque cuando Eliseo se presenta delante de estos reyes, a Joram, el hijo de Acab, ni siquiera lo quería ver. Le dijo: yo en realidad contigo ni quiero hablar. ¿Por qué? Porque Joram era idólatra, porque Joram seguía las mismas costumbres, ¿cierto? Y propiciaba el mismo culto idolátrico que su padre y que su madre. En cambio, le dijo a él que, por respeto a Josafat, que era un hombre piadoso, que temía a Dios, quien en algunas circunstancias difíciles, como lo dice la palabra de Dios, en vez de buscar una alianza humana, él oró al Señor y llamó al ayuno, y el Señor les ayudó. Entonces, por respeto a este hombre llamado Josafat, que era rey de Judá, que temía a Dios, el Señor obró milagrosamente. Y dice que al otro día, de la nada, comenzó a brotar agua, ¿cierto? En aquel lugar. Y además, no solo ellos pudieron saciar su sed, ellos no solo pudieron encontrar respuesta a su oración, sino que además dice que los moabitas, cuando vieron este valle, ¿cierto? Y vieron estas pozas de agua, ellos las confundieron con sangre y pensaron que los ejércitos de Judá con Israel y los de Edom se habían peleado entre sí, se habían confundido, se habían turbado, entonces pensaron que eso ya estaba ganado. Entonces huyeron a sus hogares y el Señor les entrega una victoria aplastante contra los moabitas. Después de que estaban en un callejón sin salida, sin agua, el Señor respondió, ¿cierto? Porque el Señor escuchó el clamor de sus hijos, ¿ya? Miren, dicen que la iglesia hoy está cumpliendo una función, ¿ah? Bueno, en lo personal, yo creo que en el momento, ¿cierto?, que la iglesia de Dios salga del escenario de esta tierra, va a comenzar algo terrible aquí en este lugar, ¿ah? Cosas que nunca antes se vieron. Imagínense, hoy día estamos con el coronavirus, estamos hablando de millones de personas enfermas y cientos de miles muertos por este virus. Pero la palabra de Dios describe cosas peores, ¿ah? Nos habla de circunstancias en las cuales 1/3 de la población global va a desaparecer. Hay estudios también a propósito de esto que está pasando con el coronavirus. Muchos piensan que esta es la gran tribulación o lo que está dicho en el Apocalipsis, pero el Apocalipsis detalla, ¿cierto?, cosas aún peores. ¿Por qué creen ustedes que aún el juicio de Dios no se ha derramado, ¿cierto?, con todo su fulgor contra la tierra y los habitantes de ella? ¿Tendrá que ver en esto la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? Si pudiéramos hacer no un contraste, si pudiéramos comparar la situación, ¿cierto?, de la tierra hoy por lo que nosotros vemos en este relato bíblico, donde el Señor tiene misericordia, ¿ah?, por amor a Josafat, libra, ¿cierto?, a Joram, libra al rey de Edom y le entrega una tremenda victoria a estos hombres. ¿Ustedes no creen que podría asemejarse a lo que pasa hoy día con la iglesia y el mundo? ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? Personalmente yo creo que sí. ¿Se escucha mejor ahora o no? Súper bien, cambió del cielo a la tierra. Sí, personalmente creo que
Efectivamente, la acción de uno, donde hay un hijo de Dios o alguien que realmente tiene una fe que le permite entregar su vida a Dios, Dios tiene misericordia y es como una especie de efecto colateral, por decirlo de alguna manera. Vemos el caso de Abraham, cuando por amor a él, Dios salvó a Lot. Vemos el caso de Noé, cuando por amor a él salvó a su familia. Vemos el caso del rey David, cuando por amor a David, su siervo, Dios hizo y mantuvo aún un remanente, que no era bueno tampoco, pero por amor a él y al pacto que hizo, lo mantuvo. Y de alguna manera vemos cosas similares hoy día, y la Biblia en muchas maneras, muchas partes también habla por amor a sí mismo, por amor a su nombre. Él aún tiene misericordia todavía. Y claro, va a llegar un momento en donde no estemos nosotros, en donde la iglesia no esté, y ahí va a derramar su ira de manera pura. Pero sí, claramente ahí se ve un paralelo entre Josafat, la iglesia, y Joram y el mundo. Entonces, también nosotros como iglesia, pueblo de Cristo, yo tengo la convicción que sin duda el juicio de Dios no ha caído sobre la tierra también porque nosotros estamos aún, ¿cierto?, cumpliendo una labor aquí en la tierra. Pero la venida de Cristo es inminente. O sea, eso... Marco, ¿Sí? lo otro de que aquí, como estamos viendo en los profetas, vemos la misericordia de Dios y la justicia de Dios en todo esto. La misericordia de Dios, ¿en qué sentido? Que Dios levanta a profetas en ese tiempo para entregar un mensaje para que el pueblo se vuelque al arrepentimiento, ¿cierto? Siempre Dios está llamando al arrepentimiento, da la oportunidad al hombre, aunque sabe que no va a escuchar, pero ellos tienen la oportunidad de escuchar esa palabra. Y como tú bien decías, la iglesia hoy día tiene una labor, esa labor también de entregar un mensaje que tiene que ver con el arrepentimiento y volverse a Dios, porque también el juicio está, el hombre sin Cristo está bajo la ira, y la ira de Dios y los juicios van a caer en esta tierra en un futuro, no sabemos cuándo, pero así como están las cosas, se viene fuerte. Por eso la iglesia está, y una vez que la iglesia cumple el propósito, porque fue fundada el día de Pentecostés, donde recibió la unción del Espíritu Santo para ser un portavoz de Dios potente al mundo. Una vez que la iglesia ya cumple ese propósito, entremos a otro plano del plan divino, la iglesia ya no va a estar. Porque Dios no nos tiene aquí por estar. Nosotros nunca estamos por casualidades o porque Dios así sino que es un propósito de Dios, el plan de Dios perfecto, y dentro de ese plan estamos incluidos en la iglesia. Nosotros debiéramos sentirnos muy honrados y también muy responsables ante el mundo de hoy, que necesita que nosotros realmente ejecutemos, ¿cierto? Obedezcamos a Dios y seamos columna del arte de la verdad y transmitamos un mensaje de salvación al mundo. Tenemos una responsabilidad y un llamado, así como los profetas. Hoy día nosotros que somos la iglesia de Cristo, recordemos que hoy día no está el oficio profético ejerciendo, pero sí estamos nosotros como baluarte columna de la verdad, como decía nuestra pastora, para mostrar, ¿cierto?, cuál es lo que el Señor quiere y espera del hombre hoy. Además, el Señor recompensa la fe y la obediencia. ¿Por qué? Porque les pidió a estos hombres, a los ejércitos, que cavaran zanjas en el desierto. Eso es lo que la palabra de Dios los ordenó. Les dijo, hagan zanjas y el Señor va a llenarlas con agua. ¿Había que tener fe para hacerlo? Sí, imagínese usted en medio del desierto, cavando una zanja, esperando que esa zanja se llene de agua. Es probable que en las montañas haya caído un aguacero y de esa forma haya llegado el agua a aquella zanja. Pero Dios también recompensó la fe y la obediencia de estos hombres. Ya. Milagros de Eliseo. Aquí ya viene una sucesión de distintos milagros. Tenemos en primera instancia un milagro muy lindo, que es cuando el Señor ayuda a una viuda que estaba pasando dificultad. Esta viuda fue esposa de uno de los profetas, ¿cierto?, de esta escuela de los profetas. El tema es que ella su marido le había dejado una deuda y los acreedores se iban a llevar a los hijos de esta viuda como esclavos y no tenía cómo pagar su deuda. Entonces el Señor, a través de Eliseo, le entrega una orden. También, si ustedes leen la historia, sonaba un poco loca la orden, porque la palabra de Dios dice que eso es la fe, ¿no? La certeza de que algo va a pasar
y tienes tú la convicción de eso que va a pasar, aunque tú no lo veas. Entonces le dice, toma el poquito aceite que tú tienes, pídele vasijas, ¿cierto?, a todos los que tú conozcas y empieza a llenarlas con aceite. Y la mujer obedeció. Llenó las vasijas, se le acabaron las vasijas y milagrosamente también el aceite dejó de fluir. Con ese aceite le dijo el profeta, págale la deuda a tus acreedores, y cambió la realidad de esta mujer de una forma muy rápida y milagrosa, ¿eh? Porque el Señor también está preocupado de aquellos que padecen, ¿eh? La iglesia primitiva tenía una responsabilidad social, sobre todo con las viudas y con los huérfanos. En aquellos tiempos no existían los hogares de menores, no existían tampoco estas casas de acogida para personas que quedaran solas. Una viuda muy poco podía hacer también para sustentarse, estaba prácticamente destinada a vivir en la pobreza y en la miseria, pero el Señor acude, ¿ah? Porque Dios es un Dios de misericordia, que se compadece del dolor, ¿ah? No es alguien que le sea ajeno a esto. Después de esta historia tenemos a la mujer tsunamita. Son medios parecidos los milagros entre Elías y Eliseo. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. La mujer tsunamita fue una mujer que era temerosa de Dios, a pesar de no ser del pueblo de Dios directamente. Esta mujer era estéril. Esta mujer, dice la palabra de Dios, que cuando Eliseo pasaba por su ciudad, ella recibía a Eliseo y lo atendía. ¿Es importante la hospitalidad? ¿Es importante la hospitalidad o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Saben que uno a veces lo ve como algo menor? Como algo menor. Y es algo que en la iglesia se desarrolla, bueno, hoy día no tanto, pero era común y todavía en muchos lugares donde se hacen estas conferencias, donde se hacen encuentros, y hermanos abren las puertas de su hogar para personas que son desconocidas, pero que comparten la fe en Cristo, ¿ah? Y no sé si ustedes, no sé si alguien me puede ayudar con la memoria. Me parece que está en el Nuevo Testamento, ¿sí?, en los requisitos para los obispos, ¿o no? O líderes de la iglesia, donde uno de los requisitos para ser líder de la iglesia es ser hospitalario. O sea, yo conozco cristianos que dicen, a mí no me gusta recibir gente en mi casa, ¿ya? Yo eso se lo respeto, pero si usted mira la palabra de Dios y se da cuenta que Dios honra a aquellas personas que tienen un espíritu hospitalario, que la hospitalidad demuestra un carácter y una capacidad para el liderazgo y el ministerio, ¿cierto? Yo por lo menos, en lo que yo pienso, tengo que esperar eso de mí. Ser hospitalario. No sé, a ver, Marco. ¿un comentario por acá? Sí, dígame. Sí, Marco, bueno, en el Nuevo Testamento, bien lo dices tú, dice, y no sabes que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, también agrega. Y en los tiempos de la iglesia neotestamentaria se usaba mucho que iban los predicadores itinerantes, que iban de iglesia en iglesia. Ahí lo vemos en el libro de la tercera carta de Juan, donde sale Gallo, ¿cierto? Diótrefe. Y una de las cualidades de Gallo, que es un hombre que atiende a los siervos de Dios que van predicando el evangelio y los hospeda, era un hombre hospedador. Entonces, sí, es una característica que debemos de tener nosotros de hospedar. Obviamente con los resguardos, uno sabe los criterios también que se emplean en esto, obviamente, cuando hacemos esas visitas, pero es una característica de los siervos de Dios que tienen que ser hospitalarios. No puede ser que no les guste recibir personas en su casa, sobre todo si tiene un cargo
una mesa grande nomás para tomar tecito, mate. Y no solo eso, tenemos que ser sociables, porque dentro de las áreas que crecía el Señor Jesús, que es un área integral que abarca el área intelectual, el área física, que crecía en conocimiento, todo eso, y también está el área social. Sí. Tenía gracia con Dios y para los hombres, porque si yo no tengo esa capacidad de relacionarme con diferentes personas, ¿cómo les voy a hablar de Jesucristo? Tenemos que relacionarnos. A veces hay personas muy tímidas, pero son cosas que el Señor también puede ir sanando, pero sí tienen que ser hospitalarios. Ahí. Bueno, fue tal el testimonio de la hospitalidad en la vida de este profeta, que este profeta de alguna manera buscó, ¿cierto?, cómo poder ayudar a esta mujer tsunamita, y ahí le comunican que ella era estéril y que el marido de ella era anciano, entonces no podían tener hijos. Y viene palabra de Dios y le entrega una tremenda bendición a la tsunamita. Le dice, para esta fecha, ¿cierto?, al otro año tú ya vas a tener un hijo. Tuvo el hijo, una tremenda bendición. Pero dice la palabra de Dios que a propósito de la hospitalidad, la tsunamita disfrutaba tanto el recibir a Eliseo en su hogar, que no se conformó solo con tenerle una mesa linda, sino que dentro de su casa le construyó una pieza especial para él. ¿Ya? Yo le doy el aviso, yo viajo a Santiago como 2 veces en el año. No. Ya. No escuché risas, pero me las imaginé. Ya. Entonces... Yo me reí. Era de verdad la tsunamita, ¿ya? Sí. Y resulta que, bueno, tiene el hijo, pasan los años, dice que este niño está ayudando a su padre en el campo, en las labores del campo, y se queja, ¿cierto?, de un dolor de cabeza fuerte, y el niño fallece. Puede haber sido la deshidratación, no sé qué habrá pasado con el niño, pero el niño falleció. Imagínense esta mujer, después de haber esperado a este niño, después de que quizás ya se había resignado a la idea de morir sin hijos, que para una mujer en aquellos tiempos el no tener hijos era no tener un sentido en la vida, era algo triste. Entonces esta mujer que era fiel al Señor, temerosa al Señor, que el Señor le haya entregado un hijo y que lo haya perdido, fue una cosa que le chocó. A veces nosotros leemos la historia bíblica y la pasamos así por encimita. Pero usted no deshumanice a los personajes bíblicos. Póngase en el lugar de esta tsunamita que está recibiendo la promesa, algo esperado, y que lo pierde de la noche a la mañana. Entonces su corazón se entristeció. Pero una mujer temerosa de Dios, ¿en quién busca la respuesta? En Dios. No renegó de Dios, mandó inmediatamente a llamar a Eliseo. Cuando ustedes vean la historia de los profetas, hermanos, por favor, no se confundan. No es que las personas veneraran a los profetas, ni que los consideran como un elemento especial, ¿ya? Lo mismo pasa hoy día, como por ejemplo cuando un hijo se enferma en la casa, llamen al pastor, porque si el pastor no le pone las manos encima, el niño no se va a sanar. Eso no pasa, hermano, y no es así. El Señor podía usar a otras personas, pero en aquellos tiempos, ¿cierto?, dijimos que el Espíritu Santo obraba de manera especial sobre los profetas, reyes, sacerdotes. Entonces, eran representantes, ¿cierto?, representantes de la voz de Dios en la tierra. Entonces, la tsunamita no buscó su Biblia, ¿ah?, buscó ese pasaje que dice, pondrán la mano al enfermo y los enfermos sanarán, sino que buscó la palabra de Dios, revelada, que era los profetas. Hoy día nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿cierto?, que es nuestra profeta mayor, ¿ya? Así que no se malentienda eso, por favor. Lo mandan a llamar, y lo maravilloso de esta tsunamita, por eso le digo, aparte que era una mujer hospedadora, además que era una mujer desinteresada, aquí hay algo importante en esta mujer. Cuando van, ¿cierto?, en una primera instancia va el siervo de Eliseo a ver a este niño que había pasado, se le pregunta a la tsunamita, ¿cómo estás tú y cómo está tu hijo? ¿Y qué dice ella? Estamos
bien, y su hijo estaba muerto. Entonces uno dice, ¿la tsunamita le mintió a este hombre? No, la tsunamita habló el lenguaje de fe. Ella tenía la certeza, ¿ah? Ella tenía la certeza que el Señor podía levantar de la muerte a su hijo, y eso no lo dudó. Bueno, llega Eliseo al socorro, ¿cierto?, de este niño, lo ve muerto, y ahí la palabra de Dios explica más o menos el proceso. Fue bien especial como obra de Eliseo sobre el cuerpo, el cadáver de este niño, y el niño vive. Y la tsunamita pudo ver con sus ojos la obra maravillosa y poderosa de Dios, como Dios resucitó a un muerto, algo grande. No sale tantas veces en la Biblia, pero es algo grande, sin duda, cuando el Señor levanta de la muerte a personas, ¿ya? Después de esta historia pasamos a los milagros en beneficio de los profetas. Eliseo y Elías, por decirlo así, eran como los líderes de esta escuela de profetas. Entonces velaban por el bien de estos profetas. Y en una ocasión hicieron una comida, ¿cierto? Y alguien no tuvo la mejor idea, le decía, vamos a echarle un toque de sabor a esto. Fueron a buscar unas especies del campo y resulta que la comida estaba envenenada, ¿ya? Eliseo, ¿cierto?, toma harina. No es que la harina tenga una cualidad especial, sino que fue un milagro del Señor y esa comida queda finalmente buena. Y también vemos una multiplicación de alimentos milagrosos, ¿ya? Porque el Señor también es aquel que puede suplir la necesidad de sus hijos. ¿Se acuerdan aquel remanente fiel que no doblaron sus rodillas contra Baal? ¿Cómo el Señor se iba a olvidar de ellos? Los tiempos de Eliseo fueron tiempos difíciles, se vivieron tiempos de hambre, tiempos de mucha escasez, pero podemos ver la mano de Dios con sus hijos. No sé si alguien quiera decir algo al respecto. Seguimos. Ya. Después me quiero detener un poquito en este milagro que se destaca acá, que es el milagro de Naamán. Naamán era un general del ejército sirio. Ustedes saben que la revelación de Dios es progresiva, pero ya habíamos visto con Elías, ¿cierto?, una mujer extranjera siendo bendecida. Ahora vemos a la tsunamita, ¿cierto?, con Eliseo, esta tsunamita que pierde a su hijo y que Dios le resucita un hijo. Y ahora tenemos a Naamán, que además era general del ejército sirio. No solo era del pueblo enemigo, sino que era aquel que dirigía las tropas, y que era una persona que significaba un verdadero peligro para la nación de Israel. Este Naamán debió haber sido bien poderoso porque tenía un contacto muy cercano con su rey. Tenía un problema, que él era leproso. En aquellos tiempos la lepra era una enfermedad incurable. La vida que llevaban los leprosos era una vida solitaria. Hoy día lo podemos ver un poco con lo que pasa con el coronavirus, donde personas que fallecen mueren solas, ni siquiera pueden ser visitadas. Al funeral también van con mucha restricción. Entonces es triste un poco ver lo que está pasando. En aquellos tiempos los leprosos eran aislados de la sociedad porque la enfermedad es muy contagiosa y además no tenía cura. Entonces era triste lo que pasaba con este gran general sirio llamado Naamán. Entonces dice que en su casa había una muchacha esclava que era del pueblo de Dios. Y esta muchacha, cuando se enteró de la condición de Naamán, dio testimonio y dijo: hey, pero en mi pueblo hay profetas que son poderosos. Hay un profeta que puede orar al Señor o pedir al Señor y pedir sanidad para tu vida. A mí me llama la atención el corazón de esta criada.
es un poquito parecido a lo que pasó con José. José fue llevado a una tierra extranjera, Egipto, pero en Egipto fue luz en medio de las tinieblas. En Egipto José pudo dar testimonio del Dios poderoso que tenía. Hay otros grandes embajadores de Cristo o de Dios, de la fe de Dios. Por ejemplo, Daniel en Babilonia. Fue tal testimonio que los mismos reyes reconocieron la grandeza del Dios de Israel. Esta criada perfectamente puede haber renegado su fe, haber dicho: el Señor se olvidó de mí, me tiene como esclava en una nación extranjera, sirviéndole, ¿cierto?, a un impío. Y en vez de alegrarse su corazón porque el Señor había puesto quizás su mano contra Naamán, ella no dudó en ir al socorro de este hombre. Entonces, muchas veces pasa en alto la vida de esta niña, de esta criada hebrea, que ni siquiera sabemos su nombre, pero ella es una heroína de la fe. Que si no fuera por esta mujer, Naamán nunca hubiera llegado a dar. Fue el instrumento que Dios usó para que Naamán pudiera encontrarse con Eliseo. Va Naamán, ¿cierto?, con toda la pompa de un general, a presentarse delante del profeta de Dios, Eliseo. ¿Y qué sucede aquí? Que Eliseo ni siquiera se digna recibir a Naamán. Lo único que le dice: anda y sumérgete 7 veces en el Jordán. Entonces Naamán en una primera instancia se indignó, dijo: ¿cómo es posible que este hombre ni siquiera me quiera ver la cara? En la ciudad donde yo vivo, en Damasco, hay unos ríos fantásticos donde yo me podría bañar, y me manda a bañarme aquí en el Jordán. ¿Por qué me hace esto? ¿Ah? Pero Naamán se humilló delante de Dios. Se humilló delante de Dios. No digo que no le haya costado, pero escuchó la voz de Dios y la obedeció. Y el Señor bendice la obediencia. El Señor bendice la obediencia y castiga la desobediencia. Naamán fue, se sumergió, ¿cierto?, en el río Jordán y fue sanado de su lepra. Inmediatamente hay gratitud en el corazón de Naamán. Y algo que me agrada mucho es que Naamán no reconoció el poder de Eliseo. No tuvo esa fe supersticiosa, sino que se dio cuenta que había un Dios real en Israel. Inmediatamente él quiere rendirle culto. Entonces, como en la antigüedad se creía que los dioses tenían dominio sobre ciertos territorios, Naamán toma tierra de aquel lugar y la quiere llevar hasta su hogar para poder hacer culto al Dios de Israel desde su casa. Entonces, no solo fue un acto milagroso donde sanó el cuerpo de este general, ¿sí?, sirio, sino que además Naamán pudo abrazar la fe en Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. No sé si alguien quiere decir algo respecto a esta historia, nada más que es bien conocida y nos deja muchas enseñanzas. Yo. Por favor. Es muy bonita la historia, es muy linda. Debemos ver, como bien decías tú, que aquí Eliseo fue nada más que un engrane más en toda esta historia. Y que si no hubiese sido por la mujer, por la criada, nada hubiese pasado. Eliseo nunca se hubiese topado con Naamán nunca hubiese glorificado a Dios. Y no es que un simple sirio se hubiese convertido a la religión de Dios, era un general. Eso le da un cargo, tenía una posición social súper alta. Un general tenía una muy buena posición, era muy respetado, tenía un nivel socioeconómico muy alto. Y lo otro es que en esa cultura, en ese tiempo, la religión permeaba todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la guerra. Y por lo tanto, el que sea un general lo acerca mucho al culto pagano. Está muy relacionado, estaba muy relacionado los sacrificios, el culto idolátrico con las guerras.
eran ceremonias previas que todos los guerreros hacían antes de la guerra, y si había victoria, con mayor énfasis todavía. Entonces no es un simple pagano, sino una persona que tiene un culto pagano de manera casi interiorizada. Él vivía a diario la idolatría. Entonces, el que haya sido capaz de dejar todo y rendirse a Dios con un solo acto, porque era un general de guerra, y no fue una guerra, una victoria la que le hizo transformarse a la religión. Fue una sanidad. Fue el amor y la misericordia de, como tú decías, no reconocer de que Eliseo hizo algo, sino Dios. Y eso igual habla bien de Eliseo, el hecho de que nunca haya buscado la gloria. De hecho, no se presentó, y lo más probable es que haya sido por lo mismo. No tuvo contacto de manera directa con Naamán, lo que permitió también que Naamán atribuyera todo directamente a Dios. Entonces, es una historia que muestra mucho de evangelismo. Cómo Dios no hace acepción de personas. En lo más mínimo, en lo más mínimo. Él no le importa absolutamente nada del pasado, de la condición. Él lo único que busca es un corazón sincero, que se humilla y puede reconocer a Dios. Entonces esta historia personalmente me gusta mucho, la encuentro muy linda, cómo Dios trata a Naamán. El hecho de que haya una esclava en su casa habla del amor que Dios tenía hacia Naamán. Sí. Porque no fue casualidad, Dios permitió que esa mujer estuviera allá por amor a Naamán también. Entonces eso nos habla de la providencia de Dios, cómo se mueve su mano y lo grande que es. Muy bien. Marco, Sí. quisiera añadir a eso de que Naamán es una de las pruebas que encontramos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, de que la salvación no era exclusiva para el pueblo de Israel, Sí. porque él es un sirio, no es parte del pueblo de Dios. Entonces, y está ahí esa prueba de, porque él finalmente él adora a Jehová, pues pide permiso, o sea, él conoce a Dios. Tío Marco, Sí, soy la Mariel. Oiga, tengo una duda. ya Mariel, dime. Es que en el último punto, ese que dice la lepra traspasado a Jesse, que no Sí. entiendo eso, ¿me lo explica, porfa? Bien, mira, ahí vamos a llegar justo a esa parte. Pero antes quiero cerrar un tema que me parece súper importante para nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo, somos sus manos, somos sus pies. Muchas veces, quizás usted se ha cuestionado la escuela donde está, la universidad donde está, el trabajo donde usted está, el barrio donde usted vive. Pero nada es un accidente. Imagínese, usted cree que la criada le hubiera dicho al Señor, o si usted le hubiera dicho, no sé, imagínese, quiero servirte, Señor, ¿dónde me va a enviar? Te voy a enviar de esclavo a una nación asiática. ¿Quién va contento a ese llamado? Pero la criada llegó a ese lugar, llegó a ese lugar y vio la oportunidad, ¿cierto? El Señor le presentó esa oportunidad y la tomó, compartió su fe, no tuvo temor, incluso siendo una esclava, le pudo decir a su jefa, por decirlo así, que el Señor era un Dios que sanaba. Bueno, ¿qué pasó finalmente? Complementando lo que decía Cristóbal, que Eliseo no se da para nada crédito en este milagro. Naamán venía también con una ofrenda como recompensa también o de gratitud por todas las cosas que había hecho. Tenía dinero en plata, tenía cierta ropa para la escuela de los profetas, porque ellos tenían que velar también para que estos hombres pudieran comer y se pudieran sostener. Entonces Jesse, que era el criado de Eliseo, desobedeciendo a Eliseo, va donde Naamán, porque Eliseo ya le había dicho a Naamán que no quería nada de lo que él traía, de lo que él ofrecía. Entonces este hombre miente a Eliseo y le dice a Naamán que en realidad sí querían una ofrenda en gratitud para poder sostener, ¿cierto?, esta escuela de los profetas, ¿ya? Entonces cuando vuelve Jesse, va donde Eliseo le pregunta de dónde viene, le miente el criado a Eliseo, y Eliseo le dice, ¿qué crees, que yo no estaba viendo lo que estaba haciendo? Porque
Acuérdense que los profetas eran videntes, además. Entonces el Señor castiga con lepra a este hombre. ¿Ah? No era... ¿Han escuchado un dicho que no es de la Biblia, pero dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad? El cargo y la labor de este hombre que era criado del profeta de Dios no era menor, y así que su error lo pagó de una manera horrible. La lepra vino sobre él. ¿Ya? Tenemos otros milagros, ¿cierto? El milagro del hacha flotante, cuando el Señor a través de Eliseo hace flotar la cabeza de un hacha. Recordamos que el hacha es de acero, así que es imposible que un metal pueda flotar en el agua. Un metal pesado no puede flotar en el agua, y el Señor también obra milagrosamente. ¿Ya? ¿Qué pasó con Eliseo? Eliseo era como la inteligencia de los israelitas. ¿Ah? Como él vivía muy cercano a los reyes y era consejero, cada vez que el rey sirio, por ejemplo, quería hacer alguna emboscada al ejército de los israelitas, Eliseo iba y advertía el lugar donde no tenían que ir. Entonces el rey sirio se empezó a cuestionar y dijo, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso tengo algún espía dentro de mi corte? Y alguien le dijo, no, hay un profeta de Dios, que el Señor le muestra todos los movimientos de tu ejército. Entonces este hombre manda a aprender, ¿cierto?, a Eliseo. Y aquí hay un relato muy bonito cuando están en aquel lugar Eliseo y su siervo, y de repente el siervo mira, ¿cierto?, hacia la colina y ve un ejército, porque este general, o sea, esta nación no se fue con chicas con Eliseo, mandó un ejército a buscarlo. Entonces miró los caballos, miró todo ese hombre y empezó a tener miedo, ¿ya? Y Eliseo estaba confiado. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada en las cosas espirituales y él no tenía puesta su mirada en lo material. O como dice el Salmo, hay algunos que confían en carros, en caballos, pero nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor, en Jehová de los ejércitos. Entonces pide Eliseo que el Señor abra los ojos de este siervo incrédulo y él puede ver con sus ojos los carros, los caballos, ¿cierto?, del ejército de Jehová que estaban con ellos, y se dio cuenta que más eran los que estaban con ellos, ¿ah?, o como dice la palabra de Dios, mayor es el que está con ustedes que está allá en el mundo. Nosotros estamos peleando del bando ganador. Muchas veces el mensaje se centra mucho en la obra de Satanás, en lo que pueda hacer el enemigo y sus maquinaciones. Es verdad, no debemos ignorarla. Pero Satanás es un enemigo que está vencido. El Señor es un Dios todopoderoso que nunca ha sido vencido y nunca va a perder ninguna batalla. Él no conoce las derrotas. Y ese Dios está con nosotros. Por eso mismo David se pudo plantar delante de Goliat, porque no miró la envergadura física, no miró las armas que manejaba este filisteo. Le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, tú vienes contra mí con armas humanas, con armas carnales, con tu envergadura física, pero yo peleo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú desafiaste. De la misma forma el Hijo de Dios tiene que pelear sus batallas, poniendo su mirada en Dios, confiando y creyendo a las promesas de Dios. La palabra de Dios nos manda a usar la armadura espiritual para pelear la buena batalla. Una guerra espiritual se pelea con armas espirituales. Suena un poco de fanático, ¿cierto? Un poco exagerado, pero el Señor te llama y te anima a tomar aquellas armas para pelear y vencer esta buena batalla, ¿ya? Además, aquí también muestra un carácter misericordioso el siervo. Este ejército que había sido enviado a prender a Eliseo, Eliseo ora, ¿cierto? Le pide al Señor que ciegue a este ejército. Después, el mismo Eliseo toma a todo este ejército y los mete a la ciudad de Samaria,
Y cuando vuelven a recobrar la vista, se dan cuenta que están rodeados de todos los enemigos. O sea, no tenían nada que hacer. Pero Eliseo aconseja al rey y le dice que no tome medidas contra ellos porque eran prisioneros de guerra. Entonces los alimentan, tienen misericordia de ellos y estos hombres salen. Y dicen que nunca más aquella nación los volvió a molestar, ¿cierto? Sí, Marco, sí. chiquitito, es que es bien particular cómo Eliseo rompe harto con esquemas del Antiguo Testamento que nosotros vemos revelados en el Nuevo. Por ejemplo, el hecho de predicarle a Naamán, a la otra mujer, y este hecho de que, porque la antigüedad era y lo vemos en los fariseos también y en otros pasajes, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y si son enemigos y estamos en guerra, lástima, pero hay que defenderse. Sin embargo, Eliseo muestra aquí paradigmas que nosotros vemos revelados en el Nuevo Testamento, cuando a tu enemigo, dice Jesucristo, no le debes responder con mal, sino con bien. Y eso es súper interesante cómo Eliseo refleja eso y contrasta harto también con Elías, un hombre que no se llevaba muy bien con los ejércitos, con los soldados. Sin embargo, Eliseo no pide que descienda fuego del cielo para que sean consumidos, sino que los trata bien, con mucho, realmente muy bien. Y eso es bien particular. Muy bien, porque estamos hablando de un contexto del Antiguo Testamento y miremos antes y después cómo se obra hacia los enemigos. Entonces, por supuesto, demuestra una moral y un proceder muy extraño para esa época. Incluso algunos hacen la comparación que el ministerio de Elías es muy similar al de Juan el Bautista, en modo, en forma, y el de Eliseo es muy similar al de Jesucristo, que es muy cercano al gentil, aquel que no es, al mundo no judío, a personas consideradas pecadoras y poco valiosas. Pero sí, tienes razón, o sea, es muy raro que se proceda así, y sobre todo en tiempos de guerra con una nación enemiga. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel después sufre un sitio, o sea, una ciudad es rodeada por el enemigo, nadie entra y nadie sale. No sé si les parece conocida la situación que estamos viviendo hoy día. Una cuarentena, pero cerrada, porque ni siquiera se pueden abastecer. Es algo terrible. Incluso hay una historia súper dura de dos mujeres, o sea, una mujer que se acerca al rey y le dice, ¿sabes qué? No teníamos que comer con otra mujer, los dos teníamos un hijo, dijimos, hoy día matamos a nuestro hijo, a mi hijo, lo matamos, comemos las dos, y mañana matamos a tu hijo, comemos las dos. Entonces cuando llegó el momento de matar al hijo de la otra se mandó a cambiar. Le contó esa historia al rey, y el rey se encolerizó contra Eliseo, dijo, esto no puede estar pasando, tráiganme aquí a ese profeta, porque va a pagar las consecuencias de lo que está viviendo esta nación. Qué fácil es echarle la culpa a Dios de lo que nos está pasando. Qué fácil es decir al Señor, te olvidaste de mí, te olvidaste de tus promesas, cuando muchas veces nosotros estamos pagando las consecuencias de nuestras acciones. ¿Ya? Entonces, bueno, Eliseo, que dijimos que las profecías de Dios son exactas. Y Eliseo se la juega. Imagínense que en aquel tiempo dicen que la cabeza de un burro, que es algo que para alguien, para un judío, la cabeza de un burro es una cosa inmunda, tenía un valor, pero por las nubes. En ese momento, y Elías dice, o sea, Eliseo dice, espérense, aquí a mañana la harina va a estar botada por el piso y todo se va, y va a haber de nuevo abastecimiento de alimentos, y nadie lo podía creer. Entonces, dice la palabra de Dios que habían unos leprosos, ¿cierto? Estos leprosos van al campamento, ¿cierto? De los enemigos que
estaban rodeando aquella ciudad y ya no quedaba ninguno. ¿Por qué? Porque dice que durante la noche estos hombres sintieron un ruido extraño y pensaron que era el ejército de Israel que los venía a atacar y escaparon y dejaron animales, dejaron sus provisiones, dejaron absolutamente todo. ¿Ah? Y el Señor también sentencia a uno de estos príncipes que se burla de Eliseo porque dijo algo que sonaba tirado a las mechas, ¿ah? Pero se cumplió la palabra de Dios a través de Eliseo y dice que este hombre muere en la puerta de la ciudad cuando toda esta gente desesperada, imagínense como pasa hoy día con los supermercados, desesperada por poder obtener alimentos, muere, ¿cierto?, aplastado por toda la turba de gente. Vamos a avanzar un poquito rápido porque estamos acercándonos ya a la hora. Misión de Eliseo ante Hazael y Jehú, muerte de la reina Jezabel, ¿ya? Hazael, y esto también me pareció extraño cuando yo lo leí, Hazael llega a hablar con Eliseo por el rey de Siria, que estaba enfermito. Raro, ¿cierto? Porque es una nación enemiga, pero el rey de Siria va y consulta qué iba a pasar con él. Y Eliseo es quien le dice a Hazael que él va a ser el próximo rey de Siria. Finalmente, aquí vemos cómo Dios mueve los hilos en la historia. Hazael Hazael se levanta contra el rey y lo mata y toma su lugar. O sea, él queda como rey de Siria. Y lo más extraño, después Hazael es un enemigo acérrimo de Israel. También tenemos lo que pasa con Jehú. Jehú era cercano, ¿cierto?, a Joram, que era el rey de Israel. Joram era el hijo de Acab, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, practicó la idolatría. Y es Jehú quien se levanta, ¿cierto?, que se levanta en contra de este rey Joram y lo mata. ¿Ustedes se acuerdan lo que había pasado con Jezabel y con Acab cuando ellos cometieron un acto horrible, aquel acto en la viña de Nabot, cuando inventaron una calumnia para que muriera apedreado Nabot y apropiarse de esa viña? El Señor dictó ahí una sentencia no solo contra Acab directamente, sino contra toda su descendencia. ¿Y saben cuál fue el brazo que usó el Señor para acabar con toda la línea genealógica o con toda la dinastía de Acab? Fue a Jehú. Y Jezabel, esta mujer mala, aquella mujer que metió el baalismo dentro de la nación de Israel, pagó, pero de una manera horrible, sus maldades. Dice que cuando Jehú llega al palacio donde ella estaba asomada por la ventana. Y le dice a los criados de Jezabel: ¿con quién van a estar? ¿Con ella o conmigo? Y estos eunucos toman a Jezabel, como sale en la imagen ahí, y la tiran por la ventana. Como era hija de rey, recordemos que era una mujer fenicia, ¿cierto? Tenía estirpe también de reina. Tenían que darle un funeral como de una autoridad. Pero dice que cuando fueron a ver el cuerpo de Jezabel, solo le quedaba la cabeza, las extremidades, me parece, y los pies, porque había caído sentencia sobre ella que los perros iban a comer su cuerpo. O sea, ni siquiera pudo tener un funeral, y que sus restos se mezclaron ahí con el estiércol, porque el Señor es contemplativo. De repente dice con el malo, ¿y qué pasará con el malo? Pero la palabra de Dios dice que la senda de los malos va a perecer. De Dios nadie se puede escapar, del juicio de Dios nadie se puede librar, porque Dios es un Dios justo y su justicia es implacable. A Él no le va a temblar la mano para aplicar juicio. Y sin duda sobre Acab y toda su familia cayó un juicio. Jehú se encargó de matar a todos los hijos de Acab, mató a toda la familia de Acab y no quedó ningún descendiente
de esa línea genealógica. Desapareció de la faz de la tierra. ¿Mm? Y finalmente tenemos el reinado de Ocosías, que era un rey de Judá, gobernó solo un año en Jerusalén, y también fue Jehú quien se encargó de dar muerte a este hombre, ¿ya? Que era aliado, ¿cierto?, de Joram, rey de Israel. Avanzamos un poquito rápido en la última parte, pero quiero que se queden con esto, hermano. De Dios nadie se burla. Cuando Dios dicta una sentencia, ¿cierto?, sobre el malo, la mano de Dios va a caer. Algunos se pueden burlar, se pueden reír, lo pueden estar pasando muy bien, pero en algún momento se van a tener que ver las caras con el Señor. Y la ira de Dios es algo fuerte, con lo que no se puede jugar. Después de estos acontecimientos, Eliseo como que desaparece un poco del ambiente, y unos capítulos después, ¿cierto?, se relata la muerte de Eliseo, y hay un pasaje que es bien conocido cuando tiran un muerto, ¿cierto?, a la tumba de Eliseo, y el muerto sale vivo. ¿Ah? No es que en el cuerpo de Eliseo hubiese algo especial, o que el poder de Eliseo haya quedado ahí, no. ¿Ya? También es un testimonio del poder del Señor al mundo, porque el Señor tenía que mostrar de manera visible el respaldo sobre sus hijos, sus representantes. El profeta de Dios hablaba palabra de Dios, por lo tanto, no era una cosa menor lo que él hacía. Así que yo creo que vamos a dejar hasta acá este estudio bíblico acerca de Eliseo. No sé si alguien quiere compartir algo más o tiene alguna duda. ¿No? ¿Sí? Ya. Si nadie tiene alguna duda, vamos a terminar entonces la clase de hoy. La Mariel, sí, diga. Pero ya expliqué la pregunta. El pastor me está aquí Ya. molestando. Ya. Le contesté ¿Y por qué la lepra, ¿cierto?, al siervo de Eliseo? Ya. Si no hay más preguntas, vamos a orar al Señor. ¿Sí?